Pero yo creo, hermanos, que nosotros como hijos de Dios debemos de hacer lo que dice la palabra de Dios. En este mensaje que el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes, como yo le he puesto por título, es el que permanece en Jesús. Nosotros tenemos que entender que nuestra postura debe de ser mantenernos en el Señor, caminar con el Señor. Y cada día, hermanos, que le conocemos más le vamos a amar, más vamos a anhelar agradarle. ¿Por qué? Porque más vamos a saber que Dios es bueno, que su misericordia es para siempre. Aunque nosotros, dice la palabra de Dios, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no nos deja. Él donde quiera que vayamos, Él está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Entonces esa debe de ser nuestra postura. Quiero que vayan conmigo a Juan, capítulo 15, para comenzar ya leyendo la palabra de Dios. Jesús en este relato, hermanos, usa una ilustración natural del proceso de la viña, de lo que es el proceso de la agricultura en cuanto a cómo se da la uva, cómo se da ese fruto. Y empieza a decir las palabras, dice, yo soy la vid verdadera. Dice, y mi Padre es el labrador. Y sigue diciendo él, y dice, el que en mí lleva fruto, mi Padre lo va a limpiar para que lleve más fruto. Pero el que en mí no lleva fruto, será cortado, será echado y será quemado. Entonces, esa es una realidad, hermanos, natural que Jesús usa para ilustrar a sus discípulos la importancia, como en este caso estamos hablando, de permanecer en el Señor, de entender que no importa qué pensemos en cuanto a lo que pasa alrededor nuestro, no importa qué escuchemos, yo ya había hablado de esto, necesitamos entender que lo que escuchemos siempre va a ser una influencia para nuestro caminar. Si lo que escuchamos es negativo, nuestro caminar va a empezar siendo influenciado negativamente. Pero si lo que escuchamos es positivo y nos ayuda, entonces vamos a ser influenciados para lo bueno. Por eso es importante, y Jesús dice esas palabras, yo soy la vid verdadera. Y vosotros, hablándole a sus discípulos, ustedes son las ramas. Dice también, ustedes separados de mí, nada podéis hacer. Por eso es importante, hermanos. Por eso yo le puse así, simple y sencillamente, el que permanece en Jesús. Porque yo quiero que aprendamos juntos hoy cuál es el resultado para nosotros si permanecemos en el Señor. Amén. Porque hay resultados de permanecer en el Señor, pero también hay resultados de no permanecer. O sea, todo en la vida tiene una consecuencia. ¿Cuántos sabían eso? ¿Verdad que sí? Todo, cada día que amanece, hermanos, desde que abrimos los ojos y tomamos decisiones para si nos levantamos o no nos levantamos, si vamos al trabajo o no vamos al trabajo, si hacemos lo que tenemos que hacer o no lo hacemos, todo va a traer consecuencia, ¿cierto? Entonces, por eso quiero que entendamos, nosotros tenemos que pensar una verdad, tenemos que permanecer en Cristo. Pase lo que pase, hermano, donde quiera que vayamos, tú eres un hijo de Dios. La semana pasada hablábamos que nosotros fuimos llamados para ser herederos de la bendición. Y como herederos tenemos que entender, hermanos, necesitamos permanecer allí. Amén. Entonces vamos a leer. Quiero que aprendamos algunas verdades, algunos resultados de lo que significa permanecer en Jesús. En el versículo 1, lean conmigo, la primera verdad es que el que permanece en Jesús, lleva fruto abundante. Mire cómo dice la palabra de Dios. Verso 1 al 8, lean conmigo, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice? Lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Así que la primera verdad, hermano, nosotros como hijos de Dios, en tiempos difíciles, cualesquiera que sea, tenemos que entender, necesitamos permanecer en el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros como pueblo, hermanos, no tenemos por qué estar vacilando entre que si es verdad o es positivo o es beneficioso un partido político, por ejemplo, hablando de lo que estamos mencionando al principio, o no es. Nosotros como hijos de Dios eso no nos debe de importar. Pero dice aquí que nosotros que permanecemos debemos de llevar fruto abundante. Ahora, ¿qué fruto es el que habla la palabra de Dios? Esto no quiere decir, hermanos, de la prosperidad, de los resultados de hacer buen trabajo, aunque esos son beneficios también, esa es una bendición. Pero lo que Jesús está hablando aquí es de la evidencia de la personalidad de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, verso 19 hasta el 22, dice que manifiestas, dice la palabra de Dios, manifiestas son las obras de la carne, pero también son las obras del Espíritu. Y ahí el escritor de Gálatas está dando el énfasis para nosotros como hijos de Dios. ¿Cuál es el resultado de permanecer en Jesús? El fruto abundante por medio del Espíritu Santo. Mire, por ejemplo, en el fruto de la carne, ahí en Gálatas, yo lo voy a leer rápidamente, en capítulo 5, verso 19, dice, manifiestas son las obras de la carne. Ojo aquí, hermanos, porque quiero que entendamos lo que significa el llevar fruto abundante. Amén. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el escritor, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas son las evidencias de la carne. Es fruto, pero es fruto de la carne. Amén. Ahora leamos lo que sigue diciendo, verso 22, dice, ahí mismo en Gálatas 5, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que el Señor está diciendo que nosotros como pámpanos que permanecemos en el Señor, hemos de llevar mucho fruto. La semana pasada estábamos hablando, si ustedes recuerdan, en Primera de Pedro, en el capítulo 3, verso 9, dice la palabra de Dios que no devolvamos mal por mal. Decía que no maldigamos, dice, sino por el contrario, bendigan. Bendigan, dice, sabiendo que ustedes fueron llamados para heredar bendición. Eso significa, hermanos, que nosotros que permanecemos en el Señor, el fruto que abunda en nosotros debe de ser lo que acaba de decir el escritor en Gálatas, la bondad, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, todas esas cosas. Ese es el fruto del que está hablando el Señor. Dice, si ustedes permanecen en mí, van a llevar mucho fruto. Donde quiera que vayan, ustedes van a abundar en bondad, van a abundar en mansedumbre, van a abundar en fe, van a abundar en la templanza. Y era de lo que hablábamos la semana pasada, ¿recuerdan?
Por eso entendemos, hermanos, que el que permanece en el Señor, ese va a ser el fruto que va a estar evidenciando. ¿Sí estoy explicando, iglesia? Entonces tenemos que entender, hermanos, Dios es el que nos da de su Espíritu para que abundemos. Mire cómo dice 2 de Corintios, capítulo 9, verso 10. Dice, el que da semilla, otra vez la ilustración de lo natural, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentarán los frutos, otra vez, de vuestra justicia. En otras palabras, hermanos, si tú y yo permanecemos en el Señor, vamos a abundar en frutos de justicia. Amén. Número 2, el que permanece en Jesús tiene respuesta de Dios. ¿Cuántos saben que Dios siempre responde? Cuando oramos al Señor, hermano, nuestro anhelo es recibir la respuesta de lo que pedimos. Amén. Pero muchas veces nos damos cuenta que la respuesta no es la que queríamos. Y a veces pensamos que porque Dios no nos quiere responder. A veces hemos pensado que porque Dios está enojado con nosotros. Ahora, lamentablemente, a veces hasta se nos ha enseñado que porque Dios es misericordioso y es bueno y Él es soberano, necesitamos entender que no todo Dios nos lo quiere dar. Pero yo quiero que entendamos algo. Si nosotros permanecemos, vamos a aprender lo que dice aquí Jesús. No lo dice Pablo, no lo dice Pedro, no lo dice Juan, no lo dice nadie más, lo dice Jesús directamente. Y eso quiero que usted se lo lleve en su corazón. Mire cómo dice verso 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿cómo dice ahí? Pedid todo lo que, ¿qué dice? Todo lo que quieras, dice. Pide todo lo que quieras. ¿Y qué dice ahí? Una cosa interesante, hermanos, que yo he estado meditando mucho en eso. Muchas veces como hijos de Dios hemos a veces llegado a un punto donde tememos pedirle a Dios ciertas cosas. Porque pensamos que no son agradables a Dios. Amén. Pero dice Jesús, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, dice, pide lo que quieras. O sea, tú puedes pedir lo que quieras. Dice, y os será hecho. Yo no lo estoy diciendo. Amén. Quiero que quede claro, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo Jesús. En otras palabras, permanecer en el Señor, hermano, nos da una garantía de respuesta positiva. Yo siempre crecí en mi caminar cristiano, me enseñaron que Dios siempre responde y lo creo. Me enseñaron que a veces responde sí, a veces responde no, a veces responde espérate. Pero Dios responde. Y este pasaje aquí, hermanos, me lleva a sentir todavía más inspiración de decir, Señor, yo quiero permanecer en ti. Porque si tú me estás diciendo que si yo permanezco en ti, entonces yo te puedo pedir lo que quiera. Lo que quiera. ¿Sabe que dice la Biblia que si tú te deleitas en el Señor, Él te concede las peticiones de tu corazón? O sea, esas cosas que tú no le cuentas a nadie. Los que somos casados, a veces ni a nuestra esposa le hemos contado, pero en el corazón hay cierto anhelo. Por ejemplo, me han hecho, esto es nomás para dar ejemplo a lo que son las peticiones del corazón. A mí me han hecho la pregunta, ¿a ti te da miedo la muerte? Y me quedo pensando, bueno, realmente no he pensado si me da miedo la muerte. Y les digo, me da miedo morir de cierta forma, sí. Pero no en sí la muerte. Entonces me han dicho, ¿y entonces de qué manera es que no te gustaría morirte? Entonces ya digo, ahí sí ya cambia la cosa. No me gustaría morirme ahogado, no me gustaría morirme quemado. Y ahí empiezo a pensar, ¿no? Pero a lo que voy es esto y me dicen, ¿y entonces cómo te gustaría morirte? Bonito, les digo. Morirme bonito. ¿Y cómo sería bonito? Pues dormirme,
y ya no despertar. Para mí eso sería una muerte bonita. Ahora, yo no sé si realmente aún allí habría un sufrimiento, no sé. Pero lo que quiero decir es, dice, pide lo que quieras. El Señor dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, lo interesante, hermano, es que el que permanece en Jesús, dice, ese tiene respuesta de Dios. Puedes pedir lo que quieras y Dios te lo va a dar. Mire cómo dice Juan capítulo 16, versos 23 y 24. Dice así: en aquel día no me preguntarás nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, dice Jesús, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid. ¿Y qué dice? Y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y mire cómo dice Primera de Juan 5, 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuántos creen que Dios nos oye? Amén. ¿Tiene sentido lo que está diciendo aquí el Señor? Amén, ¿verdad? Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso es lo que le sucede al que permanece en Jesús. Amén. ¿Cuántos anhelan sentir esa garantía de que Dios le va a responder? Permanezca en el Señor, hermano. Permanezca allí. No permita que la duda le haga menguar. No permitan que la duda o el temor, la incertidumbre nos haga menguar en nuestro permanecer en el Señor. Amén, iglesia. Número 3. Mire cómo dice. Sigamos leyendo en el versículo 8 para darles el punto número 3. Verso 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué dice? Mucho fruto. Y seáis, ¿qué dice? Así. ¿Y que seamos qué, hermanos? El que permanece en el Señor, ese es un buen discípulo. ¿Y qué es ser un buen discípulo, iglesia? Uno que sigue aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo. Un discípulo, hermano, es uno que entiende que no es mayor a su maestro. Aunque se dice el dicho que a veces el alumno supera al maestro. Pero el que es buen discípulo, así viera que ya sabe más que el maestro, nunca va a perder su postura de quién es su maestro. Amén. ¿Estoy explicando? El que permanece en el Señor, hermano, es un buen discípulo. Yo estaba buscando para entender más ese significado, qué es ser discípulo, qué es ser discípulo, y fui al diccionario y mire lo que leí en cuanto a un discípulo. Dice, un discípulo aprende continuamente, dice, es una persona que recibe enseñanza de un maestro y que sigue estudios y estudios en la escuela o como le sea posible para crecer. Ese es un buen discípulo. Otra aclaración dice, es una persona, oiga esto es interesante, que defiende las ideas, las doctrinas y los métodos de su maestro. Ese es un buen discípulo. Amén, hermanos. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios y hemos de permanecer en Jesús, necesitamos aprender a ser buenos discípulos. Amén. Hermano, no es que solamente pensemos, es que sí, eso yo ya lo sé. No, es que yo ya lo estudié. No, hermanos, es que dice la Biblia, si tú eres quien ha de permanecer en Jesús, tienes que seguir aprendiendo. Y Dios cada día nos va a enseñar algo nuevo. Aunque sea un versículo que te sepas de memoria y que lo lees, lo recitas. Llega el momento cuando la palabra de Dios te enseña algo nuevo a través de ese versículo. ¿Por qué? Porque tu corazón es de un buen discípulo. ¿Dicen amén? Amén, hermanos. Aprender, hermanos, estaba yo escribiendo esta frase que les voy a decir, y curiosamente estaba oyendo a este pastor en la mañana y usó la misma frase de alguna manera
pero con palabras distintas y la acomodé un poco más la mía a como estaba la de él también, pero mire lo que yo puse. Aprender no es una coincidencia o un lujo. Oiga bien, es cuestión de mayordomía. Es un acto de disciplina. Y yo me puse a pensar mucho en cuando yo era niño. Yo tuve compañeros en la escuela que eran hijos de ricos. Cuando nosotros íbamos a la escuela, cuando éramos pequeños, todo el principio de año nos daban una lista de útiles. ¿Recuerdan los que venimos de México? Los que fuimos a la escuela allá o en nuestro país. Nos daban una lista de útiles y a duras penas a veces nos compraban los útiles. Yo recuerdo cuando mi mamá y mi papá íbamos a comprar los útiles para el año escolar. No, pues yo me deslumbraba en la tienda, había plumas, colores, cuadernos, qué tanta cosa que uno como niño quisiera todo. Pero realmente los papás solamente podían comprar lo que apenas la lista decía. Un lápiz, un cuaderno y todo lo más barato. Pero yo tenía amigos que eran hijos de ricos. No, ellos llevaban los mejores cuadernos, cajas de colores, mochila de lujo. No, hombre, todo que se quedaba uno con la boca abierta a ver a los niños. Pero cuando llegaban los momentos de los exámenes, esos niños no tenían mejores calificaciones porque lo tenían todo. A veces eran de los más burros. ¿Por qué? Porque realmente aprender, como dije aquí, no es una coincidencia, no es un lujo. Es un acto de mayordomía, de disciplina. O sea, el que se educa, el que se pone a estudiar, ese aprende. ¿Sí estoy explicando? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender, el buen discípulo es ese que sigue aprendiendo. Tenemos que tener una actitud de buenos mayordomos para poner todo el esfuerzo que necesitamos para aprender más, para no dejar de conocer más al Señor. Amén, iglesia. Vamos al número 4. Sigamos leyendo la palabra. Verso 9 dice, Jesús sigue diciendo estas palabras, como el Padre me ha amado, así también yo, ¿qué dice? Os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que, hermanos, la cuarta evidencia del que permanece en el Señor es que es amado por Dios. Es amado por Dios. ¿Por qué? Porque guarda los mandamientos del Señor. Yo siempre he sabido, hermanos, y lo he dicho, Dios nos ama. Dios nos ama. He dicho esta ilustración muchas veces. Yo veo a mis hijos, para mí mis hijos son mi vida. Amén, padres, los que somos padres. Nuestros hijos son nuestra vida. Y donde quiera que estén ellos, nuestro corazón late por ellos. Amén. Pero cuánto más cuando nuestros hijos se portan bien. ¿Verdad? Si nuestros hijos salen callejeros, salen rebeldes, decía mi mamá, salen vagos. De todas maneras los amamos porque son nuestros hijos y sufrimos por ellos. Pero cuando nuestros hijos van por buen camino, se portan bien, hacen lo que nos agrada a nosotros, oh hermanos, somos los padres más felices del mundo. Entonces aquí dice el Señor, dice, como el Padre me ha amado, dice, yo ya los he amado a ustedes. Entonces yo siempre he dicho, Dios nos ama, iglesia, pero cuando hacemos lo que Dios nos pide, hermanos, entonces le llenamos el ojo al corazón al Señor. ¿Por qué? Porque permanecemos en lo que Él está diciendo. Entonces yo quiero que entendamos, hermanos, amados por Dios porque Él nos ha amado a nosotros primero. Pero también somos amados por Dios y le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mire cómo dice 1 de Juan 4, verso 12 al 16, hablando del amor que Dios nos ha dado y lo que Él pide de nosotros también en respuesta de ese amor. Mire, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Cuántos quieren que Dios permanezca en nosotros? Volteemos a vernos y mire a quién tiene a su lado
Si es el que le cae más mal, pues tiene que aprender a amarlo ya, si quiere que Dios permanezca en usted. No les voy a decir volteen al que le cae más mal, porque todos me están viendo a mí. Pero sí sepamos que si hemos de permanecer en el Señor y Dios ha de permanecer en nosotros, tenemos que amarnos los unos a los otros. Amén. Así que sigo leyendo ahí en el verso 12, dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Verso 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Verso 15, importante, hermanos. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué dice? Dios permanece en Él y Él en Dios. Amén, hermanos. Por eso Jesús dijo, permaneced en mí, permaneced en mí. Entonces, hay quienes, hermanos, dicen que están en Dios, pero le hablas de Jesús y se molestan. Y aquí está diciendo, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, ese permanece en Dios. Verso 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Así que, hermano, el que permanece en Jesús, este es amado de Dios. Levanten la mano los que son amados de Dios. Usted es amado de Dios. Permanezcamos en Dios. Permanezcamos en Dios, hermanos. No permitamos que nada nos separe del amor de Dios. Permanezcamos allí. Amén, iglesia. Número 5 dice, el que permanece en Jesús, ese tiene el gozo de Dios. Mire cómo dice verso 11. Otra vez dice, estas cosas os he hablado, dice Jesús, para que mi gozo esté en nosotros y vuestro gozo sea cumplido. Una vez más aquí Jesús insiste, hermanos, en obedecer. En el versículo 9 y 10, antes de llegar aquí, Él dijo estas palabras, como el Padre me ha amado, yo ya los amé a ustedes, dice. Así dice, ¿no? Y dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, así ustedes tienen que guardar los mandamientos del Padre. Para Jesús, hermanos, su obediencia al Padre, esa era la base de su gozo. Para Jesús. Y Él espera eso en nosotros, que nuestra obediencia sea la base de nuestro gozo. Por eso, hermano, el permanecer en el Señor, eso trae gozo a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hacemos lo que le agrada a Dios y podemos sentir las bendiciones de Dios. Podemos experimentar cada día lo que Dios tiene para sus hijos, para los que le aman. Amén, iglesia. Entonces, mire, la respuesta de Dios a sus oraciones de cada uno de los que le aman es un motivo de gozo. Amén o no amén. Cuando tú le dices, Señor, te pido que me respondas a mi necesidad. Mi hijo está enfermo y a la mañana siguiente tú ves a tu hijo sano. ¿Qué sientes en tu corazón? Un gozo tremendo, ¿verdad? Cuando le dices, Señor, no tengo para pagar mis biles, no tengo trabajo, y de repente de la noche a la mañana, hay la respuesta de Dios de una manera que no te la explicas. Pero el amor de Dios ahí está. Y eso te da gozo, sí o sí. Entonces, el que permanece en Jesús, hermanos, ese tiene el gozo de Dios, es lo que está diciendo. Estas cosas os he hablado, dice Jesús, para que mi gozo esté en vosotros. Amén. Mire cómo dice Juan 16, versos 23 y 24. Dice, en aquel día no me preguntarás nada. Ya lo leímos. Dice, de cierto os digo que todo cuanto pudierais al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid. Yo quiero decirte en la mañana, hermano, pídele a Dios. Pídele al Señor. ¿Qué es tu petición? ¿Qué es tu necesidad? ¿Qué es tu deseo? Pídele al Señor. Dice, Él te lo dará.
Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amén, hermanos. ¿Cuántos han sido salvos por la sangre de Jesús? Amén. Cada uno de nosotros hemos dado nuestro corazón al Señor. La salvación en Cristo Jesús es motivo de gran gozo. Y yo me siento siempre contento y le digo a mi esposa, yo le doy gracias a Dios porque a pesar de que me equivoco, a pesar de que hago cosas que no le agradan, Dios me ha amado y cada día me ha mostrado su misericordia. Y yo lo que le pido, hermanos, al Señor siempre es que no me robe o no me quite el gozo de mi salvación. Fíjese que David, el rey David, experimentó en su vida personal el no sentir el gozo de la salvación de Dios en su corazón. David le falló al Señor en una ocasión en su vida, falló al Señor, ofendió a Dios, hizo lo que no tenía que hacer, se metió con una mujer que no era su esposa y cometió ese grave pecado. Y cuando llegó el momento de enfrentar su realidad, él sintió la culpa tan grande y se arrepintió y le pidió perdón al Señor. Y él sabía que Dios lo había perdonado, pero en un momento de su vida, él sentía esa pesadumbrez del pecado que él había cometido. De tal manera que yo creo que él hacía todo lo que seguía haciendo como el rey, como hijo de Dios, pero llegó un momento donde no disfrutaba. Y yo puedo percibir que muchas veces en nuestra vida nosotros perdemos el gozo de nuestra salvación. Y por eso Jesús nos dice esta mañana, tenemos que permanecer en Él para que nuestro gozo sea cumplido, sea completo. ¿Por qué? Porque a veces las distracciones, las fallas que cometemos, cualquier cosa nos roba el gozo de la presencia de Dios en nosotros. Y por eso David le habla al Señor y le dice, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque había un momento de su vida donde David le alababa, le cantaba. Y me imagino yo como nosotros a veces en la iglesia estamos cantándole, pero no estamos sintiendo la presencia de Dios. Entonces, si permanecemos en el Señor, como dice su palabra, como dice el Señor aquí, el gozo de Dios va a estar en nosotros. Amén. El gozo del Señor estará en nosotros. El apóstol Juan en una ocasión dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si hemos cometido pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo. Por eso, hermanos, permanezcamos en el Señor, porque el que permanece tiene el gozo de Dios. Amén. Amén. Vamos al último punto. Al que permanece en Jesús, este es amigo de Jesús. Mire cómo dice verso 12. Y vamos a leer hasta el verso 16 para ya terminar. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos. Mire cómo está hablando el Señor. Pongamos atención aquí. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado, ¿cómo dice? Amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén, verso 17. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis, otra vez, ¿y qué dice? Y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a otros. Amén, hermanos. Así que esta verdad es que el que permanece en el Señor es amigo de Jesús. Y no es lo mismo decir Jesús es mi amigo a decir yo soy su amigo. Del único que Dios dijo que era amigo de Dios fue ¿de quién? De Abraham. ¿Y por qué dijo que Abraham era su amigo? Dice porque Abraham le creyó.
porque Abraham le creyó y caminó con él. En otras palabras, Abraham permaneció en el Señor todo el transitar de su vida. Y aquí dice que nosotros, hermanos, hemos de entender que Dios nos llama amigos porque permanecemos en Él. Pero no malentendamos, hermanos, dice, ya no os llamaré siervos. Sabemos que somos siervos de Dios, amén. Es algo interesante esto, miren, y lo estaba reflexionando yo de una manera muy personal para poderlo explicar. A veces la familiaridad hace que se rompa el respeto de ciertas personas. Hace que se pierda el nivel de autoridad que las personas tienen. Por ejemplo, yo he tenido patrones que me han dado tanta confianza y tanto muestra de cariño que empiezo a sentir esa familiaridad. Pero siempre he pedido al Señor que no permita que yo pierda mi lugar de trabajador. Y gracias a Dios me ha ayudado porque mis patrones, cuando me muestran esa confianza, ese cariño, ya no me tienen que decir, podrías hacer esto. Simplemente dicen, yo creo que me gustaría mover ese cable, voy a usar de ejemplo, ese cable. Y en cuanto él se va y hace lo que está haciendo, yo voy y hago ese cable, no porque me pidió que lo haga, sino porque yo siento que ese es el deseo de mi patrón. Y ya no me tiene que decir hazlo. ¿Por qué? Porque yo reconozco que yo sigo siendo trabajador aunque él me hable con esa confianza. Y aunque puedo ser tentado a abusar de esa confianza, yo siempre le pido al Señor que me ayude a mantenerme en mi lugar. Entonces Jesús dice aquí, yo ya no les voy a llamar siervos, los llamaré mis amigos. ¿Por qué? Dice, porque un siervo no sabe los secretos de su patrón, pero yo les he contado todos los misterios de mi Padre. Entonces nosotros que tenemos ese privilegio de conocer, hermanos, los misterios de Dios por medio de Jesús, a través de Jesús, entonces tenemos que entender que es un gran amor el que nos tiene, que nos hace llamar sus amigos. Sus amigos. Y no con el fin de perder nuestro respeto, nuestro temor a Dios, sino con el fin de amarle más, de buscarle más, de servirle más. ¿Sí explico? Entonces, hermanos, cuando permanecemos en Jesús, vamos a ser sus amigos. Y qué triste que mucha gente dice, yo estoy en Dios, pero están muy alejados de Jesús. No hacen lo que le agrada a Jesús. La semana pasada hablábamos, si nosotros fuimos llamados para recibir esas bendiciones, tenemos que evidenciar esa realidad. Y ahora en este tiempo más que nunca tenemos que nosotros permanecer en el Señor, hermanos, para que podamos entonces llevar fruto. Amén. Para que podamos tener la garantía de respuesta a nuestras peticiones. Para que le pidamos lo que querramos, dice la palabra. Y no te sientas mal por pedirle, porque Él es tu Padre. Él es tu Padre. Si Él te dice, pídeme lo que quieras, pues entonces pídelo. Pídelo. Y en el tiempo del Señor Él te lo dará. Amén. ¿Cuántos han recibido algo que le han pedido a Dios? Que le han dicho, Señor, o a lo mejor no lo han dicho audible, pero le han dicho en su corazón, Señor, yo anhelo esto en mi corazón. Y de repente Dios les concede esa bendición. Yo la semana pasada decía, eso no es lo importante aquí en la tierra. Amén. Eso no es lo importante. Pero muchas veces el amor de Dios se manifiesta tan real, tan bonito, que nos bendice con cosas así. Y yo creo, hermanos, que eso no debe ser más que otro motivo para amarle más. Entonces permanezcamos, hermanos, en el Señor y entonces vamos a ser buenos discípulos. Amén. Entonces vamos a ser amados por el Señor, entonces vamos a ser sus amigos. Y lo que es muy, muy importante es vamos a tener el gozo de Dios allí. ¿Han visto creyentes con cara de limón? Porque no han entendido el gozo de su salvación. Yo recuerdo un corito que lo cantaban en la iglesia, oigan, ahora me pongo a pensar, ¿qué cantos cantábamos antes? Cara de limón nunca se gozó, decía. ¿Qué canto eso? Cuando se supone que debíamos de alabar al Señor, ¿no?
Se supone que debíamos expresar el gozo del Señor. Si dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, hermanos, vamos a ponernos de pie y a pedirle al Señor que nos ayude a permanecer en Él. Amén. Gloria a Dios. Quiero que cierre sus ojos y que analice su caminar con el Señor. Yo no sé en qué etapa en tu vida te sientas, si te sientes triste, si te sientes desorientado, si te sientes quizás alejado de Dios, porque existe la posibilidad de que muchos hijos de Dios están sintiendo en este tiempo incertidumbre, frialdad espiritual. Y yo quiero animarte, hermano, hoy es tiempo de buscar más de Dios, de permanecer en el Señor. Amén. Que Dios nos ayude. Quiero que cierres tus ojos y quiero orar por ti. Quiero pedirle al Señor que te ayude, que te bendiga, que te afirme en tu corazón su presencia. Bendito Jesús. Quiero pedirte, mi Dios, por cada uno de mis hermanos que estamos delante de ti en este momento. Hemos escuchado tu palabra. Hemos entendido, mi Dios, que aquellos que permanecemos en ti, Señor, la evidencia va a ser el fruto. La evidencia, Señor, va a ser tu respuesta siempre positiva, mi Dios. La evidencia va a ser, Señor, que somos buenos discípulos. La evidencia, mi Dios, es que somos amados tuyos. Es que tenemos el gozo, tu gozo en nuestra vida, Señor. Y es que somos tus amigos. Padre, gracias. Gracias, mi Dios, por esta bendición que nos das. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Quiero que tú hables con el Señor en tus propias palabras y le digas, Señor, ayúdame. A lo mejor te has sentido alejado, dile, Señor, quiero permanecer en ti. A lo mejor te has sentido atemorizado, te has sentido triste, dile, Señor, yo quiero permanecer en ti, ayúdame, Señor, fortaléceme, mi Dios. Pero esta es cuestión de ti, hermano, que pongas de tu parte y le digas, Señor, te necesito. Sin ti nada podemos hacer. Jesús lo dijo, sin mí, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso hoy dile, Señor, te necesito. Quiero, mi Dios, que me ayudes a permanecer en ti. Quiero, Señor, que me ayudes. Quiero experimentar, mi Dios, cada una de estas verdades. Padre, en el nombre de Jesús, también te pido por los que están en su hogar, donde quiera que estén. Cualquiera sea la realidad, mi Dios, que tú toques el corazón, la mente, mi Dios, y si alguno está haciendo esta oración, mi Dios, bendícele. Dile, Señor, aquí estoy. Dile, Padre, aquí estoy. Hazle sentir tu presencia en su corazón. En el nombre de Jesús declaro bendición para cada uno de tus hijos. Y te doy gracias, mi Dios, por tu bendita palabra. Recibe la gloria, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús.